¿Sabías que el conflicto actual entre Israel y Siria tiene raíces profundas en una historia que comenzó hace miles de años? Las batallas que vemos hoy en día son un eco de las antiguas luchas registradas en la Biblia, historias de guerra, profecía e intervención divina. Y si la Biblia ya hubiera predicho estos eventos, y si estas luchas no fueran solo políticas, sino también espirituales, con un significado eterno. En este video, desentrañaremos las antiguas batallas entre Israel y Siria, exploraremos las advertencias proféticas de las Escrituras y trazaremos paralelismos reveladores con los conflictos que asolan el Medio Oriente hoy en día. Revelaremos las lecciones ocultas en estas historias y lo que significan para nuestro mundo y para ti en este momento. Pero espera, esto es más que historia. Es un viaje a través de la fe, la profecía y la innegable relevancia de la palabra de Dios en el mundo actual. Quédate con nosotros hasta el final. Descubre cómo las antiguas profecías se conectan con los titulares modernos y lo que estos eventos revelan sobre la soberanía de Dios y su plan final para la paz. Antes de comenzar, nos encantaría contar con tu apoyo. Si te apasiona aprender las verdades bíblicas detrás de los eventos actuales, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que nunca te pierdas una actualización. No olvides comentar abajo con tus pensamientos o preguntas. Y por favor, comparte este video con amigos y familiares. Unamos fuerzas para difundir este mensaje y desvelar las verdades proféticas detrás del conflicto entre Israel y Siria. Para entender el conflicto entre Israel y Siria, debemos explorar sus raíces en la historia bíblica, un relato que se remonta a los primeros días de la civilización humana. En la Biblia, Siria es frecuentemente llamada Aram, una región habitada por los arameos, descendientes de Sem, el hijo de Noé, como se registra en Génesis capítulo 10 versículo 22. El territorio de Aram incluía ciudades clave como Damasco. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Que se convirtió en un poderoso centro cultural y político en el antiguo cercano oriente. Damasco se menciona por primera vez en Génesis, capítulo 14, versículo 15, donde Abraham, el padre de Israel, persiguió a los reyes que habían capturado a Lot hasta Damasco. Esta ciudad, uno de los lugares habitados de forma continua más antiguos del mundo, sirvió como un punto focal para el comercio, el poder y la actividad militar en el mundo antiguo. La relación entre Israel y Aram era compleja, algunas veces pacífica, pero a menudo hostil. Las dos naciones frecuentemente chocaron por territorio, recursos y poder, pero sus conflictos no eran solo políticos o económicos. Estas batallas a menudo reflejaban luchas espirituales más profundas, con el Dios de Israel afirmando su soberanía sobre los dioses de las naciones. Uno de los relatos más vívidos de este conflicto aparece en Primer Libro de los Reyes, capítulo 20, durante el reinado del rey Acab de Israel. Ben-Hadad, el rey de Aram, reunió una coalición de 32 reyes para atacar a Israel. Envió un ultimátum a Acab, exigiendo las riquezas, esposas e hijos de Israel. Acab inicialmente accedió, pero cuando las demandas de Ben-Hadad se volvieron aún más desmesuradas, Acab se negó, marcando el inicio de la guerra. En este momento de crisis, Dios envió un profeta a Acab con una promesa inesperada de victoria. Así dice el Señor: ves este gran ejército, hoy lo entregaré en tus manos, y entonces sabrás que yo soy el Señor. Primer Libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 13. A pesar de la notoria reputación de Acab por su idolatría y desobediencia, Dios demostró su poder para salvar a su pueblo,
mostrando que la liberación de Israel no dependía de la rectitud de su rey, sino de la fidelidad de Dios a su pacto. La batalla que siguió fue nada menos que milagrosa. Un ejército israelita enormemente superado en número triunfó sobre la coalición de Ben-Hadad. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Después de su derrota, los arameos racionalizaron su pérdida atribuyéndola a geografía, afirmando que el Dios de Israel era solo un Dios de las montañas. Sus dioses son dioses de las montañas. Por eso fueron más fuertes que nosotros, pero si luchamos contra ellos en las llanuras, ciertamente seremos más fuertes que ellos. Primer libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 23. Convencidos de que podrían derrotar a Israel en terreno plano, los arameos se reagruparon y regresaron para otra batalla, esta vez en las llanuras. Pero Dios, decidido a demostrar su autoridad sobre toda la creación, intervino una vez más. A través de su profeta declaró: «Porque los arameos piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles. Entregaré este gran ejército en tus manos, y sabrás que yo soy el Señor». Primer libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 28. Una vez más, el ejército de Israel, aunque pequeño, derrotó decisivamente a los arameos, y Ben-Hadad se vio obligado a suplicar por su vida. La contundente victoria fue una poderosa declaración de la soberanía de Dios, no solo para Israel, sino también para las naciones vecinas. Curiosamente, la respuesta del rey Acab a esta victoria fue controvertida. En lugar de eliminar a Ben-Hadad, como Dios le había ordenado, Acab hizo un tratado con él. Este acto de desobediencia tendría graves consecuencias para Israel, ya que Siria se levantaría más tarde nuevamente para amenazar a su vecino del norte. Este episodio destaca un tema recurrente en la Biblia: cuando Israel confiaba en Dios, experimentaba victorias milagrosas, sin importar cuán abrumadoras fueran las probabilidades. Pero cuando comprometían su fe o se alejaban de él, enfrentaban terribles consecuencias. La historia de Israel y Siria es más que un relato de conflicto geopolítico, es también una profunda narración de guerra espiritual. El papel de los profetas, particularmente Elías y su sucesor Eliseo, resalta la dimensión espiritual de estas batallas. Estos hombres no eran solo mensajeros de Dios, sino agentes de intervención divina en un tiempo de decadencia moral, idolatría y crisis militar. El ministerio de Elías tuvo lugar durante el reinado de Acab y Jezabel, un período marcado por la idolatría generalizada y la rebelión contra Dios. Acab, el rey de Israel, se casó con Jezabel, una princesa fenicia. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Quien introdujo el culto a Baal y Asera en Israel, llevando a la nación por el camino equivocado. Elías confrontó valientemente esta corrupción espiritual, desafiando a los profetas de Baal en un enfrentamiento dramático en el Monte Carmelo. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. El fuego del cielo que consumió el sacrificio de Elías en el Monte Carmelo no solo fue una declaración del poder de Dios sobre Baal, sino también una advertencia a Israel sobre las consecuencias de abandonar su pacto con Dios. Aunque este evento no está directamente relacionado con el conflicto entre Israel y Siria, sentó las bases para las batallas espirituales que vendrían. Después de que Elías fue llevado al cielo en un torbellino, su manto profético pasó a Eliseo. Mientras Israel enfrentaba constantes amenazas de Aram, Siria, Eliseo se convirtió en una figura clave, sirviendo como guía espiritual y protector de la nación. Su ministerio estuvo marcado por actos milagrosos, muchos de los cuales impactaron directamente el conflicto con Aram. Uno de los relatos más dramáticos se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, donde el rey de Aram buscó capturar a Eliseo porque el profeta había estado revelando las estrategias militares de los arameos al rey de Israel. Los arameos enviaron un gran ejército para rodear la ciudad de Dotán, donde Eliseo se encontraba.
El siervo de Eliseo, aterrorizado al ver las fuerzas enemigas, clamó con miedo: «¡Ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer?». Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 15. Pero Eliseo, tranquilo e inquebrantable, respondió con una declaración de fe profunda: «No tengas miedo. Los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 16. Entonces Eliseo oró, y Dios abrió los ojos del siervo. Lo que vio fue asombroso. El Señor abrió los ojos del siervo, y éste vio que las colinas estaban llenas de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 17. Este momento reveló la realidad espiritual detrás del conflicto físico: un ejército celestial, invisible a los ojos humanos, protegiendo al pueblo de Dios. Eliseo no se detuvo allí. Cuando el ejército arameo avanzó, oró nuevamente, pidiendo a Dios que los golpeara con ceguera. Todo el ejército quedó indefenso, y Eliseo los llevó al corazón de Samaria, la capital de Israel. En un sorprendente acto de misericordia, en lugar de ordenar su ejecución, Eliseo instruyó al rey de Israel que alimentara a los soldados capturados y los enviara de regreso a su maestro. Este acto de bondad puso fin temporalmente a las hostilidades entre Israel y Aram. Así que les preparó un gran banquete, y después de que comieron y bebieron, los envió de regreso a su señor. Y las bandas de Aram dejaron de invadir el territorio de Israel. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 23. Este relato subraya el papel central de la profecía en las batallas de Israel. No era solo la fuerza militar lo que determinaba los resultados, sino la intervención divina a través de siervos como Elías y Eliseo. Sus historias nos recuerdan que las verdaderas batallas a menudo tienen lugar en el ámbito espiritual. Los eventos en Dotán revelan una verdad eterna: no importa cuán abrumadora parezca la oposición, la protección de Dios es mayor que cualquier fuerza terrenal. Este tema resuena a lo largo de la Biblia, asegurándonos la soberanía de Dios frente a desafíos aparentemente insuperables. Al reflexionar sobre el papel de Elías y Eliseo, vemos que el poder de Dios no está confinado al pasado. Está vivo y activo hoy, guiando, protegiendo y llamando a su pueblo a confiar en Él en medio de las luchas de la vida. Ahora, exploremos más a fondo la historia. Netflix has a new, monstrous story to tell. In 1950s Wisconsin, Ed Gein lived quietly on a decaying farm, hiding a house of horrors so gruesome it would redefine the American nightmare. Driven by isolation, psychosis, and an all-consuming obsession with his mother, he committed crimes that would haunt Hollywood for decades. The third and most harrowing installment of Ryan Murphy and Ian Brennan's anthology series. Watch Monster, the Ed Gein story, October 3rd, only on Netflix. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 50% off primetime deals and free professional installation. Rules and restrictions apply. El conflicto entre Israel y Siria entró en un nuevo y devastador capítulo con el ascenso de Asiria, un imperio dominante y brutal del norte. Conocida por su destreza militar y tácticas despiadadas, Asiria se convirtió en una sombra ominosa sobre el antiguo cercano oriente, conquistando uno a los reinos más pequeños. Para el siglo VIII a.C.,
Asiria había alcanzado un poder sin precedentes bajo gobernantes como Tiglat-Pileser III, Salmanasar V y Sennacherib. Estos reyes expandieron su imperio a través de campañas implacables de conquista, empleando estrategias de asedios, deportaciones forzadas e intimidación psicológica para quebrar la voluntad de sus enemigos. Para los pequeños reinos de Israel, Aram, el ascenso de Asiria, representaba una amenaza existencial. Los asirios exigían tributos pesados de sus estados vasallos, y cualquier resistencia era enfrentada con consecuencias rápidas y brutales. En este tiempo turbulento, Israel y Aram se encontraban atrapados entre luchar entre sí y navegar la creciente amenaza de Asiria. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 16, leemos acerca del rey Acaz de Judá, el reino del sur, quien enfrentó una alianza entre Israel y Aram. En un movimiento desesperado, Acaz recurrió a Tiglat-Pileser III, el rey de Asiria. En busca de ayuda, Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: «Soy tu siervo y tu vasallo. Sube y líbrame de la mano del rey de Aram y del rey de Israel que me atacan». Segundo libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 7. La súplica de Acaz trajo resultados inmediatos, pero a un alto precio. Tiglat-Pileser invadió y diezmó Aram, capturando Damasco y anexándola al imperio asirio. Esto cumplió la profecía en Isaías, capítulo 17, versículo 1, donde se predice la caída de Damasco. Miren, Damasco dejará de ser una ciudad y se convertirá en un montón de ruinas. La derrota de Aram marcó el comienzo de la dominación asiria en la región. Sin embargo, la alianza de Judá con Asiria tuvo un costo. Acaz se convirtió en vasallo de Asiria, obligado a pagar tributo y adoptar prácticas paganas asirias, comprometiendo la integridad espiritual de Judá. El reino del norte de Israel también enfrentó la ira de Asiria. Durante el reinado del rey Oseas, Israel intentó resistir la dominación asiria buscando una alianza con Egipto, un movimiento que resultó desastroso. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, vemos cómo esta rebelión provocó que Salmanasar V sitiara Samaria. Después de 3 años, la ciudad cayó y el reino de Israel fue destruido. Los asirios deportaron a gran parte de la población de Israel, dispersándola por todo su imperio. Una práctica diseñada para prevenir rebeliones mediante la eliminación de las identidades culturales y nacionales. Este evento marcó el fin del reino del norte y el inicio de lo que se conoce como las tribus perdidas de Israel. Todo esto ocurrió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las prácticas de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 7 y 8. La caída de Aram e Israel había sido predicha por los profetas. En Isaías capítulo 7 se registra la advertencia de Dios a Acaz, revelando que la amenaza combinada de Aram e Israel sería breve. La cabeza de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco es solo Resín. Dentro de 65 años, Efraín será tan destrozado que dejará de ser un pueblo. Isaías capítulo 7 versículo 8. De manera similar, Isaías capítulo 17 predijo la destrucción de Damasco, subrayando la inutilidad de confiar en alianzas humanas en lugar de confiar en Dios. Estas profecías no eran solo advertencias, sino llamados al arrepentimiento, instando al pueblo de Israel y Judá a regresar al Señor. Para cuando el imperio asirio alcanzó su apogeo, había conquistado Aram, Israel y gran parte de la región circundante. Judá permanecía intacto, pero solo como un estado vasallo bajo amenaza constante. Lo se ve en una lección clara. Depender de alianzas políticas, en lugar de la fe en Dios, llevó a la destrucción y al exilio. Sin embargo, incluso en medio de esta devastación, los profetas hablaron de esperanza. Isaías, por ejemplo, anticipó un tiempo en el que Dios juzgaría a las naciones y restauraría a su pueblo. En Isaías capítulo 10, versículos 24 y 25, Dios asegura a Judá que el dominio de Asiria es temporal. No tengas miedo de los asirios. Muy pronto mi ira contra ti terminará, y mi furor será dirigido a su destrucción. El ascenso de Asiria fue un punto de inflexión en la historia de Israel y Siria. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean.
It's that Jiffing Good. Get your Jif at Jif.com. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Remodelando el panorama político y espiritual del antiguo cercano Oriente, reveló los peligros de la confianza equivocada, ya sea en poderes extranjeros o en dioses falsos, y destacó la fidelidad perdurable de Dios, quien continúa obrando a través de la historia para cumplir sus propósitos. La caída de Israel y Aram ante Asiria sirve como un recordatorio aleccionador de las consecuencias de apartarse de Dios. Sin embargo, también señala su soberanía, ya que Él permanece en control, incluso cuando las naciones se levantan y caen. Advertencias proféticas y paralelismos modernos. ¿Cuáles son las advertencias proféticas y los paralelismos modernos sobre estas dos naciones antiguas? A lo largo de la historia, la región bíblica de Aram, que corresponde a la actual Siria, ha sido un lugar de conflicto, destrucción y reconstrucción. Advertencias proféticas pronunciadas hace miles de años por Isaías, Jeremías y otros profetas siguen resonando con una relevancia sorprendente en la actualidad. Una de las profecías más impactantes proviene de Isaías, capítulo 17, versículo 1, donde el profeta declara: Sin embargo, muchos estudiosos y creyentes argumentan que la profecía de Isaías capítulo 17 podría tener un cumplimiento futuro. La guerra civil siria, que estalló en el año 2011, ha traído una destrucción sin precedentes a la región. La propia Damasco ha soportado bombardeos, ataques y un inmenso sufrimiento, con vastas áreas reducidas a escombros. Imágenes de edificios derrumbados y refugiados huyendo evocan las escalofriantes palabras del profeta. Podría estar desarrollándose esta profecía ante nuestros propios ojos, mientras que algunos ven estos eventos como una continuación de las advertencias de Isaías. Otros los consideran un recordatorio de la naturaleza cíclica de la rebelión humana y el juicio divino. Los conflictos actuales en el Medio Oriente no son meramente luchas políticas por tierras y recursos, reflejan batallas espirituales más profundas. Jesús mismo advirtió sobre tales disturbios en el discurso del Monte de los Olivos, donde describió las señales del fin de los tiempos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo capítulo 24 versículos 6 y 7. Los conflictos en Siria e Israel, junto con las tensiones regionales más amplias, se alinean con estas advertencias. Desde el surgimiento de grupos extremistas hasta el enfrentamiento de potencias globales que buscan influencia, el Medio Oriente sigue siendo un barril de pólvora lleno de incertidumbre. Estas luchas son un recordatorio claro de la dimensión espiritual que subyace en los eventos mundiales. La Biblia advierte consistentemente que la confianza humana en alianzas políticas y en el poder militar, en lugar de en Dios, lleva a la destrucción. Como vemos en Isaías capítulo 31, versículo 1, hay de los que bajan a Egipto en busca de ayuda, que confían en sus caballos, que ponen su esperanza en la multitud de sus carros de guerra y en la gran potencia de sus jinetes. Pero no miran al Santo de Israel, ni buscan la ayuda del Señor. Esta advertencia no se aplica solo al Israel antiguo, sino también a las naciones de hoy. La constante dependencia en la fuerza y las estrategias humanas, en lugar de buscar la guía de Dios, resulta en ciclos de violencia, sufrimiento y desesperación. Sin embargo, en medio de estas advertencias, la Biblia también ofrece una visión de esperanza.
Profetas como Isaías y Miqueas previeron un futuro en el que las naciones ya no guerrearían, sino que vivirían en paz bajo el reinado de Dios, convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías capítulo 2 versículo 4. Esta visión profética nos recuerda que el plan final de Dios no es uno de conflicto perpetuo, sino de restauración y paz. Las luchas actuales en el Medio Oriente, por trágicas que sean, señalan la necesidad de que el mundo vuelva a Dios y busque sus propósitos redentores. Mientras somos testigos de la destrucción en Siria y de las tensiones entre Israel y sus vecinos, se nos recuerda nuestra responsabilidad de responder con fe y oración. Aunque estos conflictos puedan parecer abrumadores, también presentan una oportunidad para que la Iglesia global se levante como un faro de esperanza. A través de la oración, la compasión y la proclamación del Evangelio, los creyentes pueden actuar como instrumentos de la paz de Dios en un mundo atribulado. Las palabras del segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, son tan relevantes hoy como siempre. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Las advertencias proféticas sobre Siria e Israel nos recuerdan la soberanía de Dios sobre las naciones y la historia. Aunque las guerras y los rumores de guerras puedan persistir, sabemos que el plan final de Dios es uno de restauración. Mientras esperamos el cumplimiento de sus promesas, permanezcamos firmes en la fe, orando por la paz y trabajando por su reino en la tierra. En conclusión, la historia de Israel y Siria es una de conflicto, pero también es una de la fidelidad de Dios. Mientras somos testigos de las tensiones modernas, oremos por la paz y la sabiduría para los líderes de ambos lados. Más importante aún, enfoquémonos en la paz definitiva prometida en Jesucristo. Si este video te resultó interesante, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más análisis bíblicos sobre los eventos actuales. Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios abajo. ¿Crees que las profecías antiguas se están cumpliendo hoy en día? Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.